Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión estudiaremos el laboratorio 5 que corresponde al sistema respiratorio. Este sistema lo veremos desde un punto de vista anatómico. Se divide en dos grandes grupos: vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores identificaremos la nariz, faringe y algunas estructuras acompañantes. Y en cuanto a las inferiores, observaremos laringe, tráquea, bronquios y pulmones, siempre a un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Qué más observaremos? Pues algunas estructuras macroanatómicas y microanatómicas de ambas vías superiores e inferiores que nos está solicitando el manual. Y otra cuestión que agregaremos acá en el video es que veremos las imágenes desde un punto de vista anterior, posterior, lateral y frontal, ¿verdad? Siempre para dar cumplimiento a las imágenes que nos solicita este laboratorio denominado sistema respiratorio. Comenzamos entonces con la identificación de las vías respiratorias superiores como literal A. Entonces tenemos que identificar la nariz, una porción externa específicamente, y aquí observaremos la base de la nariz, en las cuatro imágenes que tenemos: base de la nariz. Esta es una posición frontal, base de la nariz, y aprovecharé porque aquí tenemos el vértice, 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 vértice. Luego un puente que está más o menos a esta altura, siempre en las cuatro imágenes. El puente, porque hablaba de la vista, porque esta es una vista lateral, frontal, y esta es una vista frontal. Cuando hablo de frontal es porque estamos de frente, como que estamos frente a un espejo. Y el orificio anterior de la nariz lo tenemos a esta altura más o menos. Estas son las partes que nos solicitan identificar en la nariz. Vamos con la cavidad nasal. En esta parte se han incluido cuatro imágenes. Tenemos la imagen superior derecha como 1, luego vamos con la imagen 2, 3 y una imagen 4. ¿Por qué se ha incluido esta? Porque vemos que la cavidad nasal son dos cámaras simétricas. Cuando hablamos de simétricas, es que si yo hago una línea, tanto su parte izquierda como derecha son iguales, ¿verdad? No hay diferenciación. Pues tienen que ser iguales. Por eso es que decimos que son simétricas. Y estas se dividen por la presencia de un tabique nasal. Bueno, entonces tanto su lado izquierdo como derecho, decíamos, tienen que ser iguales, que permiten que haya una comunicación con el exterior por medio de los orificios nasales anteriores a la nariz o las ventanas nasales. ¿Qué tenemos que reconocer? Pues el vestíbulo, en la imagen número 2 específicamente. Entonces lo llevaremos hasta esta estructura que ya está señalado como color negro. Sin embargo, lo vamos a marcar nuevamente, que es el vestíbulo, es la porción anterior de la cavidad nasal, exactamente por dentro de los orificios anteriores de la nariz. En la imagen 3
observaremos las coanas, más o menos a estas alturas, y si lo traemos del lado derecho, vemos las coanas. Esas son las coanas. Son las aberturas posteriores de la cavidad nasal que la comunican con la porción nasal de la faringe o la nasofaringe, que posteriormente hablaremos de ambas. Y observaremos que se encuentra posteriormente a la nasofaringe. Y luego tenemos los cornetes nasales. Los cornetes nasales más o menos a estas alturas. Un cornete nasal, cornete nasal superior, medio e inferior. A eso no le hagan caso. Voy a poner el número 1 mejor para que veamos o identifiquen mejor los cornetes nasales. Superior, medio e inferior. Y abajo de ellos encontraremos a los meatos situados por debajo de los cornetes nasales. Continuamos con la identificación de las vías respiratorias superiores, en esta ocasión la faringe. Acá tenemos una hemicara, así se conoce como una hemicara. Esta es una hemicara, donde tenemos que observar tres componentes. La primera es la nasofaringe, la segunda una bucofaringe, más o menos, que corresponde a estas alturas, y la tercera una laringofaringe de un color celeste, más o menos. La nasofaringe se encuentra en la parte posterior a la cavidad nasal. Ya que hablamos de la cavidad nasal, veamos que se encuentra posteriormente a ella. Llega hasta el paladar blando. ¿Cuál es el paladar blando? Pues el paladar blando lo ubicamos ya en la orofaringe o bucofaringe, faringe, como le querramos llamar. La bucofaringe se caracteriza porque está localizada posterior a la cavidad oral. Pues hablamos específicamente de la boca, hasta el hueso yoides. El hueso yoides que lo ubicamos más o menos a estas. A nivel de la sexta vértebra a esta altura. Y luego tenemos una laringofaringe que se encuentra posterior a la laringe y llega hasta el esófago más o menos. Esos son los tres componentes de la faringe. Terminamos con las vías respiratorias superiores. Vamos con una parte B, con las vías respiratorias inferiores, donde tenemos que ubicar esta igual es una hemicara. Ahora veamos la ubicación de la laringe. Estoy tratando de dibujarlo, Esta es la laringe.
La laringe se caracteriza porque se encuentra en el extremo superior de la tráquea, inmediatamente anterior a la laringofaringe. También se puede ubicar a ustedes con sus hermanos, amigos, con los chicos, por eso hablaba de chicos, porque ellos tienen una característica específica. eh, los hombres se localiza la famosa manzana de Adán, la que es conocida también como el cartílago tiroides. Es como una prominencia, ¿verdad?, de los hombres que los caracteriza por tal situación. Continuamos con la identificación de los cartílagos, los cuales los hemos clasificado en impares y pares. Comenzamos con los cartílagos impares, donde observaremos 4 imágenes. La primera a su derecha, la imagen 2, 3 y 4, donde observaremos también una vista lateral, frontal, frontal y lateral. En los cartílagos impares encontraremos el principal, o sea, el más grande, por decir algo, llamado un cartílago tiroides. Lo ubicamos en la imagen número 2. Se caracteriza porque es el más grande y se ubica anteriormente. Luego, justamente abajo del cartílago tiroides encontramos el otro cartílago llamado un cartílago cricoides. Este ya también está, ahí es el cartílago cricoides. Decía, se encuentra abajo del cartílago tiroides. Y en la imagen 3, en una imagen lateral, observamos la epiglotis. Este se caracteriza porque está tapizado de mucosa y sirve como una escotilla para regular el paso de aire y evitar que el bolo alimenticio pase directamente hacia la tráquea. Esa es la función de la epiglotis. Esos son los cartílagos, recordemos, impares. Ahora observemos los cartílagos pares. Los cartílagos pares tenemos 3, un cartílago aritenoides, otro corniculado y los otros cuneiformes. Donde los observaremos e identificaremos por medio de siempre de 2 imágenes, 1 y una imagen 2. En la imagen 1 tenemos una vista anterior y una vista posterior, y en la imagen 2 una vista lateral, donde nosotros nos concentraremos para identificar un cartílago aritenoides en la vista posterior. Se caracteriza porque tiene una forma triangular. Ya veamos más o menos la forma que tiene, donde su base se encuentra hacia abajo. Ese es el lado derecho. Veamos el lado izquierdo también. Lo separa un ligamento del otro cartílago que se encuentra en la punta, que es el cartílago corniculado. Entonces aquí tenemos 2, el aritenoides, y en la punta del aritenoides vamos a encontrar los cartílagos corniculados.
Y en la imagen 2 tenemos un cartílago que es el cartílago cuneiforme. ¿Ya? Cartílago cuneiforme. Este se encuentra cubierto de mucosa entre la epiglotis y por delante de los cartílagos corniculados. Cartílago corniculado. Cartílago corniculado lo tenemos acá. Vamos a encontrar por delante de este cartílago. Decía que es una vista lateral. ¿Por qué se han dejado todas las estructuras? Aquí tenemos la epiglotis, que se encuentra por delante de esta, para que podamos observar todas las estructuras macroanatómicas que se encuentran en esa parte. Y muy importantes, incluso hablamos del bolo alimenticio, obviamente estamos hablando de la alimentación. Es una estructura tan pequeña, pero muy importante en cuanto a la función que realiza. Igual con las cuerdas vocales, observaremos dos imágenes, siempre se dejan las dos para que podamos identificar y reconocer siempre que estamos hablando de un sistema respiratorio, en este caso pues las vías respiratorias inferiores. Entonces las cuerdas vocales vamos a encontrarlas específicamente en la imagen número 2. Tenemos las cuerdas vocales falsas e inferiores a ellas encontraremos las cuerdas vocales verdaderas. Si no me equivoco, estas forman parte de la fonación humana, y no solamente humana, sino que también de los animales inferiores. Esa es la importancia de nuestra habla. Vamos con la tráquea y la identificación de los bronquios. Siempre tenemos acá en la imagen 1 cómo van cambiando las estructuras o cómo las tenemos. La laringe, hablábamos en una hemicara de la laringe, de la faringe igual. Luego vemos el recorrido de la tráquea hasta llegar pues tanto a un pulmón izquierdo como a un pulmón derecho. Esta tráquea se caracteriza porque se encuentra inferior al cartílago, específicamente al cartílago cricoides. En la imagen 2 lo podemos observar. Aquí tenemos el cartílago cricoides. Observaremos que es una estructura rígida que está formada por anillos de cartílago. Nos piden, nos solicitan que continuemos su recorrido hasta en el tórax. Esa es la parte torácica. Tenemos el tórax. Igual si continuamos el recorrido, es el tórax. Y a nivel de la torácica 5 se divide en dos bronquios, llamados los bronquios primarios, que los encontramos a estas alturas. De la torácica 5. Acá tenemos un pulmón derecho y acá un izquierdo. ¿Cuáles son las diferencias? En el pulmón derecho, los bronquios primarios son más anchos, cortos y
verticales que en un pulmón izquierdo. Estas son algunas estructuras de la tráquea. En cuanto a los pulmones, su parte macroanatómica, bueno, la mayoría conocemos la función que realiza, pero son dos grandes órganos del mismo tamaño ubicados en el tórax. Y en ambas imágenes siempre tenemos una imagen mucho más macroanatómica para que podamos observar dónde se encuentran los pulmones. Pulmón izquierdo y un pulmón derecho. ¿Y qué tenemos que identificar? Pues aquí tenemos tanto un pulmón derecho como el izquierdo, pero especificaremos las estructuras del pulmón derecho y luego del izquierdo, obviamente. Entonces, en un pulmón derecho tenemos una fisura oblicua. Colocaremos número 1 para poderlo diferenciar y como número 2 una fisura horizontal. ¿Qué permite esto? Que en el pulmón derecho tengamos los 3 lóbulos, un lóbulo superior, medio e inferior. Entonces recordemos una fisura oblicua, una fisura horizontal y los 3 lóbulos superior, medio e inferior. Veamos ahora un pulmón izquierdo. En un pulmón izquierdo se caracteriza porque solo encontraremos una fisura oblicua. Por lo tanto, solo encontraremos un borde superior y un borde inferior. Un borde superior y un borde inferior. Son diferencias estructurales importantes en cuanto al pulmón izquierdo y derecho. Una fisura oblicua donde tenemos solo un borde superior e inferior. Ahora, en ambos pulmones, tanto en un pulmón derecho como en un pulmón izquierdo, tenemos que reconocer lo siguiente. Tenemos que reconocer el hilio pulmonar. El hilio pulmonar está constituido por un bronquio principal, arterias pulmonares y venas pulmonares. Reconozcámoslo entonces. El bronquio principal es este de color celeste en ambos pulmones. Las arterias pulmonares, recordemos que siempre la coloración de ella va a ser roja. Arterias pulmonares en ambos pulmones, tanto izquierdo como derecho. Y las venas pulmonares acá se han agregado de un color lila. Siempre en ambos pulmones. Estas son las estructuras del hilio renal. Terminamos con la macroanatomía. Ahora observemos la
microanatomía de algunas estructuras, específicamente de la mucosa respiratoria, particularmente de la mucosa nasal. Esta se caracteriza porque tiene un tipo de epitelio que es un epitelio pseudoestratificado. Ciliado. ¿Por qué ciliado? Porque acá presenta los cilios. Recordemos que son como evaginaciones y todo lo que está coloreado o más teñido son los núcleos de las células que aparentan una pseudoestratificación. Pseudo es falso. Entonces tenemos células más o menos a estas alturas. Digo más o menos porque cuesta un tanto dibujar, pero bueno, vamos más o menos a estas alturas. Para que ustedes puedan observar que no, la ubicación de las células. Esos son los núcleos. A veces se encuentran muy apiñados. Y como no están en un mismo orden, por eso es que son pseudoestratificadas. Además, estas tienen un tipo de células que se llaman células caliciformes. Son estas células caliciformes. ¿Cuál es la función de ellas? Permiten la formación de moco. Recordemos que estamos hablando que se encuentran en una mucosa nasal. Entonces todo lo que entra o sale, pues es muy importante que tengan, estas tienen que ser ciliadas. Por eso tiene que haber la presencia de moco. En cuanto a la tráquea y su microanatomía, se han agregado también dos imágenes para que observemos que siempre encontraremos epitelio, pero nos están solicitando, por ejemplo, la mucosa, todo lo que se tiñe, más es la mucosa. Le agregaremos uno para la mucosa. Inferior a la mucosa encontraremos la otra capa, que es la capa submucosa. Y inferior a la submucosa encontraremos, este es el anillo, la capa adventicia. Le agregaremos un número 3. En esta capa adventicia encontraremos, se encuentra posterior a la tráquea por una capa de tejido muscular. En cuanto a la microanatomía del pulmón, podemos observar en este corte un tejido funcional pulmonar, ¿verdad? Y específicamente a la unidad respiratoria que está formada por un conducto alveolar. Tenemos el conducto alveolar. Son subdivisiones de los bronquiolos respiratorios. Además, este conducto alveolar se ramifica en sacos alveolares. Tenemos los sacos alveolares. Observemos que son agrupaciones de dos o más alvéolos que comparten a una misma
altura. Tenemos esta imagen 1 y luego tenemos esta imagen 2. ¿Por qué? Porque en la imagen 2 observaremos los atrios, que ya está marcado también, pero lo volveremos a hacer. Los atrios son las aberturas de los sacos alveolares, la que tenemos en la imagen número 1. Observemos también los colores, ¿verdad?, que tienen, porque definitivamente tiene que haber irrigación sanguínea entre los pulmones, derecho e izquierdo, y no importa. En ambas imágenes veamos la coloración azul y roja, porque tiene que entrar sangre oxigenada y desoxigenada o viceversa. Entonces, estamos hablando de la unidad pulmonar. Recordemos que hemos visto las vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores, además de algunas estructuras microanatómicas de algunas estructuras del sistema respiratorio. Hasta acá llegamos y muchas gracias.